Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión de formación organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados, en este caso también con la participación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía y con estrategia directiva. Queríamos adelantaros que la sesión de hoy vamos a hablar sobre derecho agroalimentario. La hemos considerado una sesión fundamental para que, así como en otros momentos os hemos puesto en contacto con peritos, sobre todo psicólogos, pudieseis ver de primera mano cuál es la interacción que tiene que tener el abogado con un ingeniero agrónomo y, sobre todo, para que sepáis en qué cuestiones nos pueden ser útiles, conocer a qué se dedican, conocer el tipo de peritaje que podemos necesitar en el caso de que queramos hacer un proceso de concentración parcelario, un proceso de deslinde, todas aquellas cuestiones que son fundamentales, todas aquellas relaciones que podamos tener con el registro el registro de la propiedad y con el catastro, sobre todo, pues vamos a hablar un poquito de todo ello. Yo os quería presentar primero a los ponentes que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, tenemos a María Luisa Lara. María Luisa, muchas gracias por estar esta tarde hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Bien, María Luisa tiene una doble condición, por eso la hemos considerado fundamental para hablar en el día de hoy, que es abogada del ICAM y además es ingeniera agrónoma del Colegio de Ingenieros de Andalucía. Y además es mediadora, o sea que la verdad que tiene un perfil verdaderamente completo y todos aquellos que, oye, pues estéis pensando en a qué me quiero dedicar, pues a veces también nosotros decimos que, oye, pues no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, sino que, oye, pues siempre te puedes dedicar a otras cuestiones, el arbitraje, la mediación, la correduría de seguros, todas aquellas cuestiones que a lo mejor siempre tienen su pequeño nicho de mercado, porque la abogacía pues tiene puntos donde hay cierta volatilidad. Además tiene más de 25 años de experiencia en cargos de directivos en diferentes multinacionales, sobre todo en el ámbito de la consultoría, como en Accenture. Eh, y luego, pues actualmente es directora general de estrategia directiva, una empresa de servicios boutique, una consultoría de negocio, desarrollo de modelo de negocio, en el ámbito de la abogacía y la ingeniería en Madrid y también en Andalucía. Nos va a hablar también hoy un poquito también nos va a introducir jurisprudencia en este ámbito y, por otro lado, y no menos importante, queríamos presentaros a Jerónimo Cejudo, que es ingeniero agrónomo y consultor experto en dirección de obras, todo lo que tiene que ver con diseño, cálculo, construcción de industrias agroalimentarias y tiene además su condición de que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, que la verdad que es un verdadero un verdadero placer contar contigo en el día de hoy, Jerónimo. Además, todas este tipo de profesiones que son colegiales, para nosotros es fundamental, no solo desde la agrupación, sino desde el Colegio de Abogados de Madrid, poder sacar proyectos como este, proyectos comunes que sin duda nos hagan salir un poco del cascarón donde yo me dedico a esto, solo a esto y solo me relaciono con los míos, sino también ver que el mundo es más amplio, que las profesiones, que hay que generar unas sinergias entre, en este caso, vamos a hablar del abogado con el ingeniero, y sin duda, esperemos que la sesión de hoy os guste y sea de vuestro interés. Bien, hoy tenemos una sesión bastante dinámica, ¿vale? Os hemos además metido una serie de documentos. Para todos aquellos que no nos conozcáis, tenéis a vuestra disposición en el panel de mandos de vuestra derecha, en la pestaña de documentos, información relevante sobre la agrupación de jóvenes abogados. Luego, por otro lado, la propia presentación que han tenido bien a compartir María Luisa y Jerónimo hoy con nosotros. Y luego unos documentos de interés, unos enlaces, ¿vale? En los que vamos a hablar un poquito, sobre todo de a qué se dedica un ingeniero agrónomo. También hay unos enlaces muy específicos sobre otro tipo de actividades que puede hacer ASIAN, que es la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía, o formaciones, por ejemplo, que se hacen desde el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Sobre todo para que sepáis a dónde dirigiros cuando queráis hacer algún tipo de cuestión que tenga que ver con, sobre todo, obras, proyectos, que es interesante saber
quién es el profesional al cual te tienes que dirigir, la diferencia entre un tipo de ingeniero, un ingeniero de minas, un ingeniero de caminos, un ingeniero agrónimo. Se puede dedicar a cosas distintas y la verdad que hoy vamos a intentar clarificaros todas las cuestiones. No me quiero enrollar más porque la verdad que se me está quedando un poquito larga la presentación. Entonces, nada, María Luisa me ha pedido que os comparta a todos. Vamos a iniciar con un pequeño vídeo de presentación para que sepáis a qué se dedica un ingeniero agrónomo. ¿Vale? Me parece bastante interesante esta cuestión porque a lo mejor en vuestra mente pues no lo tiene tan claro. Así que vamos a ello. Un momentito. Pues bueno, con este vídeo queríamos iniciar. Recordaros que podéis hacernos todas las preguntas que consideréis en el chat y nosotros las iremos contestando a lo largo de la sesión. Así que, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. María Luisa, te cedo la palabra Sí, por favor. y también para que puedas compartir pantalla. Fenomenal, gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Alberto, por la introducción. Para mí es un placer estar hoy en mi doble casa porque estoy en el ICAM, estoy aquí con los compañeros también abogados y, por supuesto, con Jerónimo, con el que llevo muchísimos años colegiada en el Colegio de Andalucía. Así que gracias a vosotros por la invitación y por este ratito. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque creo que además tenemos el placer de contar hoy con Jerónimo, y aunque yo posteriormente pueda afianzar alguna cuestión más en el vínculo legal y vínculo agronómico, pero sí que voy a hacer una pequeña introducción participativa en la que me gustaría que los asistentes, dentro del pudor que puedan tener de exponerse ahora y hacer alguna aportación o responder a lo que yo le indique, sí que me gustaría que hiciésemos al menos este juego inicial para que todos sepamos y tengamos en mente o rompamos barreras en qué papel juega un ingeniero agrónomo y cómo podemos interactuar desde los despachos o de los que nos dedicamos de forma autónoma al derecho. Me gustaría jugar con vosotros y preguntaros, de estas tres fotos que veis aquí, la A, la B y la C, ¿en qué foto creéis que hay mayor probabilidad de argumentar linde cierta? Imaginaos que tenemos un cliente que viene a nuestro despacho y nos dice que tiene intención de solicitar un deslinde. Como bien sabéis vosotros, en el Código Civil, en el artículo 385, nos indican que tendríamos que aportar escrituras públicas o contrato privado, un certificado histórico del catastro o cualquier medio de prueba. Si nosotros como abogados tenemos que ver la probabilidad que tenemos de certeza a la hora de garantizar, dentro de que no hay garantía, a un cliente que tenemos mayor o menor viabilidad en el caso, ¿qué diríais? Así, directamente viendo las fotos, ¿os arriesgaríais a decir si el cliente os trae la foto A, B o C, cuál de ellas tiene mayor probabilidad de ganar en juicio? ¿Algún voluntario que se anime? Aquí no hay preguntas, no os preocupéis, preguntas adecuadas o inadecuadas o respuestas. Es decir, que encantada de que alguien se arriesgue y si no, pues nada, yo también encantada de volver a repetirlo y a dar la respuesta. ¿Algún valiente? Sí, me comentan por un lado algunos la B y otros la A. Bueno, bien, bien. Al menos ya hemos pasado del 33% al 50%. Vale.
¿Por qué algunos comentan la A y otros la B? A ver si nos da alguien una explicación un poquito más detallada. Si alguno justifica su respuesta, no diré nombres, no se preocupe. No se preocupe. A ver. Vamos a ver. Otro dice también la B. Respecto a la A dice, porque en la A se aprecian los árboles de forma ordenada a lo que corresponde, mientras que en la parcela B no es tan cierta. La B tiene fronteras más definidas. Estupendo, muy bien, muy bien. Bueno, pues fantástico. Gracias al compañero que ha intervenido por la respuesta. Va muy bien orientado y os comento. La diferencia de la A a la B o la C es que efectivamente en la A hay árboles, en este caso son olivos, y el resto, lo que hay en color marrón, es cultivo herbáceo, en este caso puede ser también barbecho, es decir, no está cultivado, está sin ningún tipo de cultivo. ¿Cuál es la diferencia primordial para un abogado a la hora de demostrar esto? Es que un cultivo herbáceo, trigo, cebada, girasol, en la B o en la C, nace, crece y muere todos los años, con lo cual la linde desaparece todos los años. Sin embargo, en la A, los árboles tienen, pues evidentemente, una durabilidad entre 20, 30, 50, 100 años, dependiendo del tipo de árbol que estemos considerando. Por lo tanto, para un abogado es mucho más fácil demostrar que una linde no se ha movido de ahí porque no hay árboles nuevos. Entonces, este tipo de cuestiones, y esto también es muy importante, al igual que decía Alberto, en qué podemos pedir ayuda a un ingeniero agrónomo, no solamente para dictámenes o periciales en un juzgado, sino también de forma preventiva o de forma extrajudicial como asesoramiento. Vosotros, los compañeros, igual que yo, sabéis que muchas veces se asocia consultar a un abogado casi ya al litigio o a una controversia que tiene que judicializarse. Pero no es así. Yo creo que si muchísimos ciudadanos, muchísimas empresas consultasen a un abogado de forma proactiva y profiláctica antes de llegar al problema, se ahorrarían muchísimos problemas. Y al final es simplemente pagar una consulta y venir y preguntarnos. Pues con los ingenieros agrónomos es lo mismo. Nosotros podemos tener como abogados en nuestras manos un caso y simplemente con una consulta, sin necesidad de que nuestro cliente incurra en un dictamen, una pericia. Si le preguntamos a un ingeniero agrónomo qué opina sobre un caso y hacemos una consulta, puede darnos muchísimas claves para ganar un caso. Esto en el ámbito civil. Si nos vamos, por ejemplo, al ámbito penal, que incluso parece mucho más llamativo, ¿en qué puede ayudarnos un ingeniero agrónomo aquí? Bueno, pues los que seáis penalistas, los que estéis más orientados estéis familiarizados con el Código Penal, sabéis que en el artículo 20.2 hay una, bueno, incluye o de alguna forma describe cuáles son las condiciones para que una persona esté exenta de responsabilidad criminal. Sabéis que puede haber la drogadicción, puede ser atenuante, simiente incompleta o absolución. Pues imaginaos si con una sola consulta a un ingeniero agrónomo podemos pasar de un atenuante a una absolución. Evidentemente cambian las cosas y el panorama y el contexto muchísimo. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues hay muchísimos psicotrópicos, incluso algunos que son como las setas, en las que se puede justificar que nuestro cliente, si está acusado de un delito contra la salud pública, ha consumido algún tipo de sustancia, podemos argumentar incluso con algún médico cuáles son las secuelas, si hay algún tipo de dependencia, pero ojo, si tenemos el contrario que se ha consultado un ingeniero agrónomo y quizás nosotros no, podemos vernos en un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que a lo mejor no sabemos en qué época se pueden cultivar o encontrar en la naturaleza o en qué zonas geográficas alguna de esas setas, como la psilocibina, que está incluida dentro del mapa de sustancias que pueden ser consumidas psicotrópicas en el Ministerio de Salud. Entonces, ojo, porque algo tan simple como esto, saber dónde se cultiva o en qué época se cultiva, puede condicionarnos a que en una defensa estemos en un eximiente, en un atenuante o en la solución.
completa, ¿de acuerdo? Más cositas. El valor intangible que tenemos los ingenieros agrónomos en la industria de alimentación y bebidas. Hay muchísimas personas que siguen pensando que el ingeniero agrónomo es solo campo, ganadería, agricultura, y no es así. La mayoría de los compañeros ingenieros agrónomos, muchísimos, ocupan cargos directivos en grandes empresas de industrias agroalimentarias, no solo logística y distribución, sino también puntos de comercialización o grandes superficies o incluso asociaciones. Y realmente los ingenieros agrónomos tienen un altísimo valor y conocimiento en industria agroalimentaria. ¿Esto en qué puede influir, en qué puede ayudar a los abogados? Pues imaginaos en la cantidad de litigios que podemos estar los abogados en grandes empresas, en temas de calidad, en temas de consumidores. Bueno, pues insisto, los ingenieros agrónomos también están especializados en esto. Hay un matiz que luego aclarará Jerónimo, y es que evidentemente todos los ingenieros agrónomos no sabemos de todo. Igual que tenemos los abogados que están más orientados a civil, a laboral, a penal, a contencioso administrativo, los mercantilistas, pues los ingenieros agrónomos también tenemos fitotecnia, zootecnia, economía agraria, rurales, obra civil. Llega un momento en el que es ajeno a este mundo también se pierde. De ahí la importancia de trabajar o de preguntar o consultar a los colegios oficiales de ingenieros agrónomos para que ellos nos digan cuál es el mejor profesional que puede orientarnos en cada caso. Algo bastante llamativo, otro ejemplo, todo lo que son campos deportivos, todo aquello que tiene césped, es decir, un campo de pádel, un campo de golf, un campo de fútbol, suele estar normalmente dirigido y asesorado en dirección técnica por un ingeniero agrónomo. Hay un compañero nuestro con el que tenemos, Jerónimo y yo, muy buena relación, es Pedro Fernández Bolaños, que ha sido muchísimos años el encargado del césped del Real Madrid y también de Valdebebas, y ahora es el coordinador de calidad de los terrenos de toda la Liga LFP. Y es ingeniero agrónomo. Tenemos también muchísimos compañeros que hacen diseños de campos de golf, que son greenkeepers, son cuidadores y diseñan y cuidan esos campos de golf. Y al fin y al cabo todos los litigios que puede haber, sobre todo mucho contencioso administrativo, porque al final hay expropiaciones, hay deslindes, hay también controversias con las ubicaciones de los campos de golf, incluso con los temas de riego. Bueno, pues tenemos ingenieros agrónomos expertos en estas cuestiones. Hay otro matiz importante en que también Jerónimo ahondará, y es todas las empresas de tecnología. No os podéis ni imaginar en agricultura predictiva, análisis predictivo, análisis de precisión, robótica, drones, sensores, todo lo que es tecnología que gira alrededor de las industrias agroalimentarias o también la propia agricultura y ganadería. Bueno, pues muchísimas empresas con todos los litigios, problemas, controversias que se pueden generar alrededor de ellas, son objeto también de periciales o de asesoramiento de ingenieros agrónomos. De hecho, además, sabéis, no solamente en temas de medio ambiente, sino que ahora se están utilizando muchísimos algoritmos, Big Data e inteligencia artificial. Y bueno, pues conocéis todos también a nivel de tecnologías de información lo que eso implica a nivel legal y donde podemos también tener como abogados todo ese campo de cultivo y perdonad la comparativa, para que los abogados podamos trabajar. Aquí os pongo también, a modo ilustrativo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del año 2019, en el que, fijaos, he subrayado que el Tribunal Superior considera que no debe sumarse el valor del arbolado cuando se ha tenido en cuenta la determinación de valor del suelo. En agricultura hay conceptos que muchas veces escapan al abogado cuando está haciendo una valoración del petitum o cuando está valorando impacto, daño y está reclamando lo a contrario. Y es un problema porque fijaos algo tan tonto como esto, que se puede preguntar a un ingeniero agrónomo, te lo dice en 5 minutos y realmente pues no quedas en evidencia delante del juzgado, del compañero y del cliente. Y esto porque es así. La mayoría de vosotros sabéis, muchos de vosotros, casi todos los que tenemos casa, sabemos que, por ejemplo, cuando hacemos la declaración de la renta, si tenemos que declarar el valor de nuestro inmueble, de nuestra casa, el valor del suelo se separa del valor del inmueble, porque así lo determina fiscalmente Hacienda. Bueno, pues cuando tú haces una valoración, el campo es lo mismo. Una cosa es el valor del suelo y otra cosa es el valor del activo. En este caso, si hay un árbol, el árbol.
Entonces, son conceptos muy básicos, pero que realmente la pequeña diferencia es la que marca el gran resultado del proyecto, ¿no? En este caso, del resultado del juicio. En el caso de los drones también se están utilizando ahora para levantamientos fotogramétricos, para hacer mapas de inventario. Luego hablaremos posteriormente de todos los cambios que está teniendo ahora, no solo fiscalmente, sino geográficamente, catastralmente, el catastro. Y bueno, cómo los ingenieros agrónomos son también los competentes para ayudar en estas cuestiones. Aquí pongo también como ejemplo otra sentencia, en este caso jurisprudencia del Tribunal Supremo en el área de contencioso administrativo, y aquí simplemente lo que se indica es que la parte recurrente considere que la prueba valorada es arbitraria e irrazonablemente fuera fue la prueba pericial judicial. Hay que tener mucho cuidado, insisto, quién hace la valoración, quién hace la pericial, si está legitimado. Jerónimo también hablará un poco más adelante del intrusismo, de quién está legitimado, quién es competente o no es competente. Concretamente porque hay un gran conflicto de competencias. Si yo ahora a la mayoría de vosotros os pregunto qué diferencia hay entre un ingeniero agrónomo, un técnico agrícola, un perito o un ingeniero de montes o uno de minas o un geólogo, pues no tenemos muy claro quién puede peritar qué, quién puede firmar qué, si está avisado o no, qué supone. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que dan valor probatorio cuando nosotros estamos delante de un juez. Y por último, quería también incidir en el asesoramiento extrajudicial, sobre todo para los que empecéis ahora a ejercer como abogados, y es según la nueva ley hipotecaria. Ahora, cualquier cambio en un inmueble tiene que notificarse a los linderos bajo ciertas condiciones, y a partir de ahí, toda la notificación que se hace a los linderos de esas fincas registrales ya no se hace con referencia catastral o número de registro o asiento, sino que se hace por puntos georreferenciados. ¿Y esto qué es? Te dan unas coordenadas UTM. Entonces, imaginaos cuando llega un cliente, de pronto, mire, que me ha llegado, que me quiere el vecino que dice que tiene un patio y que entonces que le corresponde, ha ido a registrarlo al registro de la propiedad, y el registro de la propiedad está obligado a informarme, pero me dice que me informa con puntos georreferenciados. Mire usted, yo esto no lo sé hacer. Entonces, bueno, ahí que sepáis también que hay una gran brecha de trabajo para los abogados y también para los ingenieros agrónomos. Y cedo el turno de palabra a Jerónimo, si te parece, para que cuentes tú un poquito más sobre el papel del ingeniero agrónomo y cómo podemos aportar y qué hacemos en la sociedad. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, María Luisa. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Se oye, no? Sí, sí. Vale, como he tenido problemas de conexión, bueno, muy buenas tardes, y quiero agradecer a la asociación y a Alberto la oportunidad que nos da para conocernos mejor. Espero que seamos capaces de comentar algún asunto de interés, ¿no? Quiero agradecer también a todos los asistentes porque estén ahí este rato con nosotros. Si me permiten, antes de entrar en los ingenieros agrónomos, voy a dar alguna pincelada sobre nuestro sector. Me gustaría, por ejemplo, que pensaran cuando alguien abre la nevera de su casa, todo lo que allí se encuentra, de dónde sale. O cuando alguien va a un restaurante o a un supermercado. Todo lo que se encuentra allí ha salido del sector primario, del mundo de la agricultura. A día de hoy no conocemos otro procedimiento para obtener alimentos y también otros bienes que no sea a través de la agricultura. De hecho, bueno, desde la época de los romanos ya se decía que sin agricultura nada, sin agricultura nil, que es el lema de nuestra profesión. También quería haceros ver que el sector agroalimentario es una actividad estratégica. Debe considerarse por cualquier país desarrollado y con unas cotas de bienestar suficientes, pues debe considerarse como un sector estratégico que hay que cuidar y que hay que garantizar.
Ahora hemos visto durante la pandemia que ha habido cierres logísticos, cierres de fábrica, ha habido confinamiento y el sector agroalimentario ha sido capaz de seguir funcionando y aunque hubo una alarma inicial en los supermercados y la gente se llevaba todo lo que podía, después, bueno, pues hemos visto que no era tal el problema porque el sector ha seguido funcionando muy bien. Quisiera comentar también la legislación que afecta al sector agroalimentario en España, al sector agrario especialmente, que está muy condicionado por la Unión Europea, por la política agraria común. Para el que no lo sepa, que es casi todo el mundo, la política agraria común, la PAC, empezó después de la Segunda Guerra Mundial como incentivo de la producción de alimentos para conseguir garantizar el suministro de alimentos a la población en Europa que bueno, pues llegó a pasar hambre, hubo carencias y en España lo sabemos también, cómo ha ido mejorando nuestra dieta en cantidad, en variedad y en calidad, ¿no? Bueno, pues esta PAC que condiciona la agricultura porque ahora ya pues están transferidos a Europa gran parte de las competencias de los países, tiene puesto el punto de mira en la sostenibilidad más que en la producción agraria, que era el paradigma anterior. Entonces pretende hacer una Europa verde, reducir las áreas de cultivo, pretende preocuparse más del medio ambiente que de el mundo rural y sus habitantes, ¿no? Esto lo digo como opinión personal, ¿eh? Pero quería comentarlo porque, bueno, ahora hemos visto con la guerra de Ucrania que Ucrania es un gran país productor de cereal y de girasol, de oleaginosas, pues como han subido muchísimo los precios de algunos alimentos, cómo se ha planteado la carestía, o sea, el desabastecimiento, perdón, que además lo pagarán más los países más pobres, por ejemplo, algunos países africanos que son más dependientes del cereal, y aquí en Europa, pues los piensos, con lo que conlleva eso de subida de precios en la ganadería y tal. También, por supuesto, la guerra de Ucrania ha afectado al sector energético. Han subido mucho los costes de producción porque la energía forma parte de cualquier cadena de producción y en el sector agrario es igual. Entonces, querría insistir en que consideremos al sector agroalimentario como una actividad estratégica, que todos los que participemos en él de una u otra manera sepamos que no podemos ponernos en manos de terceros países para las cosas de comer. Que puede ocurrir que esos terceros países pues un día cambien de opinión o suban los precios o no nos suministren lo que queremos. Que ahora se está comprando muchos alimentos, vienen de fuera, vienen de Marruecos, de Sudáfrica y de otros países que además pues no están sujetos a la misma exigencia legal a la que está sujeta la agricultura europea. También quería comentar, hablando un poco del sector del medio rural. El medio rural, que es el que sustenta la agricultura, la ganadería, la mayoría de las industrias de transformación agroalimentaria, pues, bueno, tiene en España una serie de problemas que tienen que ver con las infraestructuras existentes y con la calidad de vida de sus habitantes. Se está hablando ahora del despoblamiento, de la España vaciada, en fin, bueno, sacan de vez en cuando alguna bandera, muchas veces con intención política, pero que viene a reflejar problemas que existen
sector, en el medio rural, ¿no? Por supuesto, la parte de la PAC, de la ayuda económica que se da al sector agrario y al mundo rural, es para converger con Europa, que es uno de las condiciones, de los condicionantes que Europa quiere que se lleven a cabo, que todos los países converjan en rentas, en calidad de vida, en bienestar. Bueno, pues hay unas diferencias enormes entre los agricultores o la gente que vive en los pueblos pequeños en España y en Francia o en Alemania. Queda mucha convergencia por hacer. Comento esto también porque ya de pasada, lo ha dicho María Luisa, la infraestructura rural es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y también quiero decir, porque siempre que puedo lo recuerdo, que en el mundo rural está la base de la cultura de nuestra civilización, pero de cualquier civilización. En el mundo rural, de ahí salen los refranes, la sabiduría, el conocimiento. Hoy día nos hemos olvidado de él, porque ya digo que como todo está en la nevera, pues no nos acordamos de dónde viene. Pero la realidad es que necesitamos al mundo rural todos los días, aunque lo veamos lejano y atrasado o fuera de ruta. También hay que tener en cuenta en el sector agroalimentario el cambio que está suponiendo el crecimiento de la población mundial y las exigencias legales y las exigencias normativas que se tienen en la producción de alimentos. Cada vez hay más población que alimentar, cada vez la gente quiere alimentos de mayor calidad, más variados, más seguros desde el punto de vista nutricional y sanitario, y cada vez hay menos territorio agrario disponible. Porque además, bueno, pues se quiere preservar también, todos los países desarrollados intentan preservar áreas naturales que no pasen a ser transformadas en áreas agrícolas, como está ocurriendo en países en vías de desarrollo, ¿no? Y como información, comentar que China, India, por ejemplo, están comprando, arrendando a largo plazo tierras en África, en Sudamérica, y haciendo inversiones agrarias y de transformación agroalimentaria, o sea, las industrias que transforman la materia prima en productos comestibles, pues lo están haciendo masivamente. Y lo están haciendo masivamente porque están viendo que en el futuro el problema de alimentar a una población creciente pasa por controlar la agricultura. Esto lo cuento para que lo tengamos en cuenta. Quiero decir que en Europa a veces estamos un poco despistados con algunas cuestiones que ya digo que con esta especie de nuevo orden mundial que se está planteando después de la guerra de Ucrania, pues quedan entredicho que nuestras prioridades fueran o debieran ser las que nos hemos puesto por delante a veces. Por supuesto, hay que tener en cuenta todos los valores occidentales y también considerar que hay que producir más con menos recursos, con menos agua, con menos territorio, hay que conseguir producir más alimentos. Y bueno, contemplar el cambio climático como un factor también de influencia, aunque desde luego pues tiene una componente también, todas las cuestiones del cambio climático tienen una componente que no es técnica, que es un poco doctrinal o un poco ideológica, y bueno, esto hay que considerarlo con criterios mucho más técnicos de lo que se está considerando en algunos foros, ¿no? En algunos sitios. Por supuesto que los agricultores, los ganaderos,
Y nosotros, los técnicos, los ingenieros, estamos preocupadísimos de la preservación del medio, de la mejora del medio y de y del bienestar animal, en fin, de todo lo que ahora se está convirtiendo en normativa que crea polémica y que hizo, por ejemplo, que muchos agricultores se manifestaran recientemente, bueno, agricultores, asociaciones y mucho el sector rural, cazadores, en fin, en Madrid, pues hace unos meses, delante del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio de Trabajo. Porque también el trabajo y el derecho laboral y en el mundo rural es singular. Tiene unas características la agricultura y la ganadería diferentes al comercio o a la industria y bueno, pues también la reforma laboral pues no tuvo en cuenta al sector. Bueno, yo he comentado una serie de cuestiones sectoriales que me parecen de interés conocer y cómo se solucionan los problemas que tenemos por delante o los retos, ¿no? que tenemos por delante. Pues, bueno, como se ha puesto aquí en la diapositiva, con tecnología, con conocimiento, con profesionalización del sector, con innovación y utilizando conscientemente y mejor los recursos. Dentro de las herramientas de que disponemos ahora, pues fundamentalmente la digitalización, la inteligencia artificial, la agricultura de precisión, incluso un tema polémico que generará debates jurídicos, ¿no? Como los organismos genéticamente modificados, ¿no? En algunos países se cultiva maíz transgénico y en Europa pues no, está prohibido. Los drones, la sensórica, los satélites, en fin, todo esto además requiere de nuevas normas, nueva legislación. O sea, nosotros como ingenieros agrónomos tenemos conocimiento del medio, tenemos conocimiento de la tecnología, bueno, la que le tocó a cada uno en su época de la escuela, pero por ejemplo ahora para manejar drones hay que tener un título especial, ¿no? Hay que sacarse la licencia de piloto de dron. Entonces, bueno, pues me refiero profesionalmente. Hay una nueva legislación también que arropará todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y dentro de nuestra profesión me gustaría que distinguiéramos quiénes son los ingenieros agrónomos. Dentro del sector muchas veces se nos confunde, o sea, dentro del sector hay muchos actores, ¿no? Y fuera del sector, en la sociedad en general, muchas veces se nos confunde con agricultores, con alguien que está en el campo, que lleva explotaciones o empresas agrarias, y en realidad no es así. Los agricultores son unos profesionales que tienen su papel, tienen sus asociaciones propias. ASAJA es una muy importante, la COAG, la UPA, cada una pues tiene representación, la Federación de Regantes también. Todas estas asociaciones tienen abogados y bastantes abogados contratados en su plantilla porque gran parte de las cuestiones que se dirimen allí dentro de la asociación pues requieren de asesoría jurídica, ¿no? También hay distintos grados dentro del sector de la ingeniería. Están los ingenieros técnicos agrícolas o los grados en ingeniería agronómica y nosotros, los ingenieros agrónomos o máster en ingeniería agronómica. Desde Bolonia se ha creado cierta confusión en el sector, bueno, en el mercado en general. Y no ha pasado solo con nosotros, ha pasado con muchas profesiones a las que el grado y el máster les ha hecho parecer equivalentes. Y no es así. Las competencias
reguladas por ley, pues son diferentes porque la ingeniería es una profesión regulada. Después comentaré algo sobre ello, pero es importante saber que un ingeniero agrónomo o un máster en ingeniería agronómica es el técnico competente de mayor nivel dentro de su escala, de la escala profesional, ¿no? Y que es competente en todos los ámbitos del sector. Y, por ejemplo, un ingeniero técnico agrícola es competente dentro de su especialidad. El que haya hecho zootecnia, pues será especialista en granjas animales, o el que haya hecho horticultura, pues será especialista en cultivos hortícolas. Lo digo porque ya se ha mencionado que en las periciales, por ejemplo, o en los informes o dictámenes, pues se pueden revocar o se pueden rechazar si no están firmados por técnico competente. Y yo diría que lo ideal es que vayan visados, que el visado garantiza la idoneidad del titular, del firmante, vamos, y del cumplimiento de la ley en cuanto al contenido, ¿no? Bueno, dentro de la ingeniería hay 9 ramas principales de ingeniería en España. Agrónomos es una de ellas. Están también ingenieros de monte, ingenieros de minas, ingenieros aeronáuticos, ingenieros navales, de telecomunicación, ingenieros industriales, ingenieros de ICAI. Bueno, hasta 9, espero que me he dejado algunas. Pero bueno, son 9 ramas de ingeniería, cada una con competencias específicas. Y aquí sí me gustaría distinguir también nuestra profesión de otras ingenierías, porque no es lo mismo diseñar una fábrica que elabore guisantes, transforme guisantes del campo a un producto empaquetado y comestible, a diseñar una fábrica de tuercas. Eso más bien es propio de ingeniería industrial. Entonces, las competencias exclusivas, lo que pasa que, bueno, la normativa ha ido cambiando, pero tradicionalmente las competencias exclusivas corresponden en transformación agroalimentaria a ingenieros agrónomos, porque es la única carrera, junto con Monte, Ingeniería de Montes, que toca la rama biológica o la rama científica del conocimiento, ¿no? En cuanto a que, pues, el mundo biológico tiene unas singularidades que no tienen, bueno, que hay que conocer y que hay que estudiar. Cualquier proceso de transformación en una industria agroalimentaria, como es la fabricación del vino, del queso o cualquier otra transformación, son procesos biológicos naturales. Nosotros las fábricas los controlamos para sacar el producto adecuado, pero hay que conocer lo que tenemos entre manos. Una pera es un ser vivo que respira y que va evolucionando y lo vemos cómo se transforma también dentro de la nevera de casa, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, hay singularidades que hacen que los ingenieros agrónomos seamos una ingeniería con competencias específicas diferentes a la ingeniería industrial o la de minas o incluso la de montes, que tiene, también estudia el mundo biológico como materia, pues resulta que está dedicada a la parte no domesticada de la naturaleza. Y la agricultura, digamos, que es la parte domesticada de la naturaleza. No obstante, una vez explicadas nuestras diferencias, muchas veces, y sobre todo ahora con la confusión que se ha creado después de Bolonia y con un montón de profesiones emergentes que hay, titulaciones nuevas, la multiplicación de la universidad que ha hecho que haya escuelas en un montón de sitios, ¿no? Muchas ciudades, y que se haya multiplicado la oferta formativa,
pues la ingeniería superior nos hemos asociado, la UPCI, que es la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, y en Andalucía tenemos la Asociación de Ingeniería Superior de Andalucía, en la que tratamos de explicar nuestros puntos de vista para mejorar la sociedad, mejorar la economía, crear mayor riqueza y conseguir que las cosas funcionen de una manera más eficiente. Y en base a ello, por ejemplo, pues hemos colaborado con la Junta de Andalucía desde el punto de vista legislativo, revisando las leyes. Aquí en Andalucía ha cambiado el gobierno, había un gobierno de un color político, ahora es de otro, y decidió pues escuchar nuestra opinión respecto a muchas leyes que estaban sobrecargadas, que eran redundantes, que eran excesivas, que estaban desenfocadas respecto a lo que se pretendía en el sector, y cada ingeniería dentro de su rama ha estado estudiando cómo mejorarla. Bueno, y nuestra propuesta después ha pasado al Parlamento y yo creo, nosotros también habíamos propuesto 50 medidas para transformar Andalucía consistentes en inversiones clave en logística, en redes de transporte hidráulico, de redes de transporte de energía eléctrica, en fin, para desarrollar zonas que estaban muy fuera del punto de mira de la inversión pública, ¿no? Por eso pretendemos, desde los colegios y desde nuestra profesión y las asociaciones que hemos hecho, ser más útiles a la sociedad con el conocimiento que cada rama tiene en su materia y cada demarcación territorial tiene en su territorio, ¿no? Y como digo, pues eso acaba convirtiéndose en normas si nos hacen, ¿no? Vamos, nos atienden suficientemente, ¿no? Bueno, como sabéis, los abogados estáis todos colegiados, tenéis una organización colegial potente, importante, los ingenieros también, porque somos una profesión regulada. Estamos organizados en Andalucía, somos 12 colegios, en España, perdón, 12 colegios de ingenieros agrónomos, y tenemos un consejo general que está en Madrid, que nos reúne a todos, al que podéis dirigiros, igual que podéis dirigiros a nuestro colegio. Para eso estoy yo también aquí, por si nos necesitáis para algo, porque el ejercicio profesional es libre en cualquier parte de España, ¿no? ¿Qué función fundamental tienen en nuestra profesión los colegios? Bueno, pues la regulación de la profesión, del ejercicio profesional, mejor dicho, y amparándolo con un seguro de responsabilidad civil que es obligado por ley. Para ejercer la profesión de ingeniero es obligatorio estar colegiado y tener un seguro de responsabilidad civil profesional. Entonces, el colegio es el que garantiza que todos los colegiados tienen cubierta la responsabilidad civil profesional. También tenemos una función importante que es el visado de los trabajos profesionales, que consiste en revisar el trabajo que cada profesional va a entregar, que identifica al profesional como competente y como pues que no está bueno, que está en activo, que tiene capacidad, y también que el documento que presenta, el proyecto, el dictamen, el informe, la valoración, lo que sea, cumple con la normativa vigente en cada momento y en cada sitio. Entonces, bueno, se me ha dado el caso de que, siendo perito yo en algún juicio, pues la jueza me pedía que le demostrara que yo era técnico competente, que yo era ingeniero agrónomo, porque la otra parte quería tumbar mi pericial. Y bueno, pues si este trabajo viene visado, el sello del colegio garantiza mi idoneidad profesional para esto.
con lo cual el visado también es muy útil y recomendable a la hora de encargar trabajos profesionales. Bueno, no quiero alargarme mucho, pero sí comentar algunas de las áreas en las que nosotros somos capaces de echar una mano, de trabajar con la abogacía y de ser útiles a los clientes. Los ingenieros agrónomos somos bastante versátiles porque tenemos un abanico muy amplio de competencias. Al final, yo destaco como principal la de la producción de alimentos, que es la que, en definitiva, identifica más y hace más singular a nuestra profesión. Y a través de la producción de alimentos y de garantizar la calidad, de garantizar la cantidad suficiente y de garantizar la idoneidad nutricional y la dieta de las personas se acaba influyendo en el bienestar y en la salud de las personas. Por eso he empezado hablando de la nevera de casa, porque ahí es donde se ve de verdad gran parte del trabajo que hacemos nosotros. Pero, como he dicho, en ingeniería rural todas las infraestructuras son competencias propias, los caminos rurales, los tendidos eléctricos, canales, balsas, los regadíos, todas las instalaciones agropecuarias, las granjas, aunque la sanidad animal es competencia de veterinarios, la infraestructura de una granja, los silos, las construcciones, todos los sistemas automáticos, todo eso lo diseña un ingeniero agrónomo. También en la industria agroalimentaria, yo, por ejemplo, pues lo último que he hecho ha sido una fábrica de aceituna de mesa. Hay un abanico amplísimo de empresas de transformación de alimentos que diseñan, calculan y presupuestan y construyen y dirigen la obra los ingenieros agrónomos. Por ejemplo, bueno, como estamos hablando de nosotros y hay otros profesionales buenísimos, como los arquitectos, pues que han diseñado industria agroalimentaria y no han tenido en cuenta ciertos factores fundamentales, como que hay una parte que viene del campo, que viene pues con todo lo que es la maquinaria de recolección y otra parte, la uva, por ejemplo, o la fruta, pues se selecciona, se lava, se limpia, se prepara para pasar a otra parte, que es la transformación, el calibrado, el envasado, en fin. Bueno, pues esos son dos partes separadísimas de una industria agroalimentaria que no pueden, normativamente, tienen que cumplir unas condiciones. Pues a lo mejor un arquitecto diseña una bodega preciosa por fuera y inoperante por dentro. Lo digo como anécdota, porque ha ocurrido. O incluso que la maquinaria que después corresponde colocar, pues no encuentra el sitio en un diseño que se ha hecho pensando en otra cosa. La industria agroalimentaria requiere que el que diseñe la edificación, el que diseñe los accesos y todos los servicios auxiliares que necesita, conozca el proceso entero que se va a desarrollar en este tipo de industria. También la logística, el almacenaje, la distribución, por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver con la energía. Ahora, por ejemplo, estamos ensayando en diversos sitios el uso de hidrógeno verde como vector energético. Hay algunas fincas que tienen su industria de transformación aneja. Por ejemplo, hay una viña que tiene su lagar, su planta de transformación en vino y su embotellado en una finca que no está conectada a la red eléctrica, porque a base de paneles fotovoltaicos genera su propia energía eléctrica y a través de la producción de hidrógeno verde sirve para mover los vehículos de campo, los tractores y la maquinaria, incluso la industria. Entonces, bueno, hay proyectos muy novedosos que tienen que ver también con la energía, la eficiencia energética
y el uso de los recursos naturales para la producción de energía. El medio ambiente es otro de los aspectos en los que estamos siempre presentes. Yo como perito he estado en algunos juicios penales por delitos contra el medio ambiente. Es un tema bueno, que va a más, que va... También ha habido juicios por temas de contaminación o de agroalimentaria. Quiero decir, también en las industrias ha habido alguna vez algún problema y ha acabado en los juzgados el asunto. Otra cuestión que nosotros tocamos con bastante frecuencia es la ordenación del territorio. En la ordenación del territorio se incluye, como ha dicho María Luisa, pues las cuestiones catastrales, las lindes, la identificación por sistemas de información geográfica de la localización de los bienes y también el uso, los cambios de cultivo, lo que es secano, lo que es regadío, cuando hay transformaciones, todo eso repercute catastralmente, porque catastro al final es Hacienda, pues tiene todo eso en sus registros, ¿no? De hecho, tenemos firmado un convenio con Catastro, los colegios, en el que nos piden que cada vez que hagamos una transformación en una finca, que puede ser una finca enorme o puede ser una pequeña parcela o construir una pequeña nave para almacenaje agrícola, pues que se dé de alta o que se le sugiera al propietario o que tiene un plazo breve para dar de alta esa modificación en Catastro y nos ponen a nuestra disposición las herramientas para hacer ese servicio al cliente, ¿no? Que Catastro quiere pues quiere revisar España en el futuro, quiere hacerlo todos los años. Quiere valorar España todos los años en base a sus planos y a su información recogida en los sistemas de información geográfica que tiene Catastro. Eso nos influye a nosotros, nos incluye a nosotros, a los arquitectos, a los notarios, a los registradores y, por supuesto, a todos los letrados, abogados y tal que asesoren o que trabajen con en personas o empresas con bienes inmuebles. Hay dentro de todo esto pues un abanico enorme de actividad, por ejemplo, en el tema de herencias, particiones, expropiaciones. Como ha dicho María Luisa antes, en el caso de expropiaciones, a mí se me ha dado el caso de que expropian para hacer una carretera, expropian una parte de una finca, le cortan, como la carretera es muy larga, pues se llevan varias hectáreas, a lo mejor 15 o 20 hectáreas de frutales para transformarlo aquello en carretera y zonas accesorias, ¿no? Y valoran las 15 hectáreas por un valor que podría estar el dueño incluso de acuerdo en el precio, pero resulta que merman la dimensión de la finca, que está dimensionada en cuanto a riego, en cuanto a maquinaria, en cuanto a personal y en cuanto a manejo y uso de funcionamiento en las labores agrarias, de una manera que pues todo tiene un coste. Entonces, lo que es un concepto indemnizable, si un ingeniero agrónomo lo analiza bien y estudia el funcionamiento de la finca antes y después, pues se convierte en 10 o 12 conceptos indemnizables. Con lo cual, a un cliente le sale muy rentable, en caso de expropiación, que se lo estudie bien un profesional que pueda luego pues revalorizar, bueno, añadir valor a su expropiación, porque son daños reales los que se le hacen al separar una finca, a lo mejor en 2 trozos, o al mermar la dimensión que tiene, ¿no? También tenemos mucha relación, ingenieros agrónomos y abogados, con el uso del agua, con los derechos de riego, los pozos, la legalización de regadíos, ¿no?
y bueno, ahí la autoridad competente son las confederaciones hidrográficas, que son bastante inmóviles en cuanto a su gestión, ¿no? Puede tardar años, vamos, yo digo por experiencia, pero la realidad es que bueno, que también sin llegar al juzgado hay muchas cuestiones que compartimos como en los trámites administrativos, ¿no? Trámites administrativos en la administración de agua, en la administración medioambiental, todos estos trámites muchas veces requieren de las dos partes, de un abogado y un ingeniero agrónomo que presenten una documentación debidamente documentada, ¿no? Argumentada. Y bueno, no quiero alargarme porque esto es bastante interminable. Ahí veis que tenemos una serie de competencias que tiene estudios, valoraciones, certificaciones, proyectos, direcciones de obra, en fin. Y no sé si acaso ahora, después que hay un turno de preguntas, pues aclaro alguna cosa más que interese a los asistentes. ¿De acuerdo? Si os parece, podemos hacer un pequeño inciso por animar a los asistentes también a hacer las preguntas que consideren. Bueno, en primer lugar, un momentito, vamos a ver. Nos comentan, ¿cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en el ámbito agroalimentario? ¿Es cierto que cabe esperar que se produzca una automatización del sector agrícola? ¿Hay algún avance al respecto? ¿Algo que podamos tener en cuenta? Bueno, contesto lo que yo sé, ¿no? Hasta ahora. Pues mira, ahora hay robots, hay drones que son terrestres, hay maquinaria agrícola autónoma, o sea que ahora mismo una finca con sensores a pie de campo, sensores en las plantas, sensores en el suelo, con los drones o con la información de satélite, que cada pocos días el satélite pasa por encima de la finca y genera una información importante, pues se puede, por supuesto, optimizar los recursos. Se puede regar donde haga falta un poco más de agua y no regar donde no haga falta. Se puede tratar con fertilizante o con algún producto fitosanitario donde corresponda, donde se vea que hace falta. Todo eso sin que haya un personal visitando la plantación, digamos. Y hay maquinaria autónoma que puede hacer las labores también ¿no? Abonado, tratamiento, en fin. En ese sentido, María Luisa yo creo que sabe un poco más que yo porque ya hace años nos dio una conferencia sobre Big Data, cómo procesarlos y cómo usarlos, porque al final tienes que seleccionar qué datos son los que interesa que manejemos para una gestión eficaz. No sé si María Luisa tienes algo que comentarnos. Sí, efectivamente, como dice Jerónimo y contestando también al compañero que ha preguntado, yo creo que podríamos distinguir entre lo que es mecanización, automatización y digitalización en el campo. La mecanización es algo inherente a la propia evolución del sector agrícola y agroindustrial. Al final, antes se araba con una mula y un arado, luego se pasaron a los tractores y ahora se está intentando pues hacer recolecciones mucho más mecanizadas, es decir, al final se reduce la mano de obra y se aumenta la mecanización. Hay un segundo paso en el que ya estamos, vamos a decir, en un nivel de madurez casi menor que en otros sectores, pero yo creo que también importante, y es efectivamente la automatización. Como bien dice Jerónimo, pues ya se automatiza y se programa desde sensores para riego, para recogida de datos, es decir, ahora se pretende también que todo esté planificado y programado y se consiguen muchísimos aspectos de nuestro sector. Y luego está la tercera cuestión. La tercera cuestión es la digitalización, es decir, una vez que hemos conseguido de alguna forma automatizar ciertos procesos y podemos planificarlos y luego medir si se han producido o no y con el nivel de eficiencia, recogemos información. Y eso nos permite
hacer análisis tanto retrospectivos y ver qué ha pasado como prospectivos y ver qué puede pasar. Estamos justo en ese ámbito y, como bien decía Jerónimo, ahora con la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos dispositivos como los drones o otro tipo de sensores o satélites, el Big Data y toda la legislación que hay alrededor de esto, protección de datos, tecnología, yo creo que es también una punta de lanza para que ambos también ámbitos legal y agronómico converjan. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Respecto de la normativa europea, ¿qué se está debatiendo actualmente a nivel europeo respecto de la PAC? Productos transgénicos e inteligencia aplicada, inteligencia artificial aplicada al sector primario. Aquí Jerónimo seguramente podrá dar mucha más información que yo, pero como él bien dice, estamos orientándonos muchísimo más, o la Unión Europea se está orientando muchísimo más a medio ambiente, sostenibilidad del medio y entorno que a lo que es la producción en sí. Entonces, como bien dice Jerónimo, parece que hemos dado por hecho que ya hemos convergido y parece que ya hemos dado por hecho de que todos los países estamos al mismo nivel. Y no es así. No es así a nivel laboral, no es así a nivel normativo, no es así a nivel de eficiencia, a nivel productivo. Entonces, una cosa es la normativa europea y otra cosa es la realidad europea. Entonces, si Jerónimo, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, y respecto a la PAC, pues ahora mismo se ha cerrado la política agraria común, se negoció con los países y ahora hasta 2027 hay ya una reglamentación y una normativa que entrará en vigor el año que viene, que se ha prorrogado la que había hasta que se acordara con todos los países, todos los que le afecta, creo que ahora son 27. El caso es que parte de la normativa, como ha dicho María Luisa, estaba muy orientada a la Farm to Fork, ¿no? De la granja a la mesa, el Green Deal, el reto verde para conseguir una Europa descarbonizada, una Europa con menos cultivo y más naturaleza en el medio rural y tal. Bueno, más naturaleza natural, sin domesticar. Bueno, el caso es que después de la guerra de Ucrania que he mencionado y la carestía y el posible desabastecimiento, la Unión Europea este año ha autorizado a cultivar lo que llaman tierras de abandono. La Unión Europea, la PAC, obliga a cada agricultor a dejar una parte de su tierra sin cultivar para zona de crecimiento de plantas naturales. Entonces, esa normativa se ha modificado en esta ocasión recientemente en vista de que puede ser, vamos, está siendo ya que han subido mucho los precios de los cereales. En cuanto a los transgénicos, Europa no autoriza a que se cultiven aquí transgénicos, pero sin embargo competimos con países como Estados Unidos, Canadá o Brasil, que cultivan maíces transgénicos que después sirven de pienso a los animales y que, bueno, pues son muchísimo más eficientes. Yo, a este respecto, si me dejáis un minuto, quiero decir una cosa. Los organismos modificados genéticamente o los transgénicos no son nada más que el resultado de una mejora de las plantas que se ha hecho en laboratorio. Incluso ahora hay sistemas que ni tocan la transgenia, o sea, los genes de una planta se modifican, pero no salen de la planta, no pasan de una especie a otra, no es transgenia, sino modificación genética solamente, pero que eso, la mejora ganadera o la mejora vegetal, se ha venido haciendo desde la época de la Edad de Piedra, vamos, cuando se han seleccionado las plantas que eran más apropiadas para el cultivo, por producción, por sabor, por comestibilidad, en fin, lo que fuera, y con la ganadería igual. Entonces, la transgenia al final es una herramienta más que no le ocasiona ninguna inconveniente a la planta como alimento, para nada, vamos, un tomate transgénico es igual de comestible que un tomate convencional, pero a cambio
las plantas transgénicas a lo mejor tienen genes y se han estudiado para que aguanten mejor la sequía, o sea, requieren menos agua, o para que aguanten cierta plaga que ataca a una especie vegetal concreta y bueno, pues ahorra inputs, es más eficiente su cultivo y además protege más al medio ambiente de un transgénico porque no hay que usar un insecticida para matar a un insecto que que ya no tiene nada que hacer en ese cultivo, ¿no? Bueno, yo pondría el debate de los transgénicos encima de la mesa sin miedo para que todo el mundo hable de eso, pero con criterios técnicos, claro, no con demagogia. Claro, y quizás, Jerónimo, compartes la opinión conmigo por dar también un par de ejemplos más en esta polémica y compartirlo también con los asistentes. Y es que hay bastante confusión en el sector y los consumidores, por ejemplo, no solamente con los transgénicos, sino también con la agricultura ecológica. Es cierto que se comercializa a un mayor precio aquellos cultivos que son ecológicos y mucha gente piensa que el cultivo ecológico no lleva aplicación de fitosanitarios y según la normativa eso no es así. Lo que pasa es que el listado de productos aplicables a aquellos alimentos ecológicos es menor, no cero, sino menor que otro tipo de productos no ecológicos. Entonces, bueno, ahí sí que la normativa quizás no es conocida por los consumidores y se confunde por cuestiones de marketing, evidentemente. Y luego hay otra cuestión también en cuanto a normativa de etiquetado y de marca. En España y es cierto en Europa tenemos una regulación bastante exigente en cuanto a calidad de todo lo que producimos y también de lo que exportamos y comercializamos en el ámbito europeo, pero luego es cierto que a la hora de importar confundimos muchísimo al consumidor porque el etiquetado no se corresponde con el origen. Aquí estamos obligados a marcar el origen del envasado, no el origen del producto. Entonces son cuestiones que muchas veces confunden al consumidor y adolecen quizás de una normativa más precisa o más rigurosa. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que además la normativa europea no acierta en muchas cosas. La reglamentación habría que revisar algunos aspectos. Hay una tecnología muy importante, el blockchain, ¿no?, que se puede usar para garantizar el origen de los productos, aplicándolo desde el campo pues hasta el destino final, ¿no? Con lo cual hay herramientas para hacerlo. Pero, por ejemplo, Europa ha sacado un código Nutri-Score que en función de las grasas o de los lípidos, ¿no?, que tienen algunos alimentos y tal, pues lo cataloga como saludable o menos saludable, de color verde, color naranja, color rojo, no sé. Y en España pues no encaja, porque tenemos un producto súper saludable, como el aceite de oliva virgen extra, pues que no están los baremos, ¿sabes? No, está considerado como si fuera un producto poco saludable respecto a la pastelería industrial o otras cosas que sí son poco saludables. Además están hechos con aceite de palma importado de países que, en fin, no quiero hablar de eso porque es muy largo, hay mucho, pero el jamón de bellota, que es distintivo de la dehesa y que se produce, que es el producto más excelente que tenemos en España en cuanto a ganadería, pues también está metido ahí de mala manera. ¿Por qué? Pues porque la norma la han hecho los alemanes o los belgas o los franceses pensando en las salchichas o pensando en el jamón de York, ¿no? Y entonces, pues, en fin, yo creo que ahí nosotros tendríamos que levantar la voz un poco. Perfecto. Bueno, pues mirad, si os parece, podemos continuar un poquito y dejamos un último turno para preguntas luego al final. Fenomenal. Yo me comprometo, Alberto, y al resto de asistentes a ser muy disciplinada y como todo lo que voy a contar lo tienen, es jurisprudencia y lo tienen en la presentación, si alguno de los compañeros posteriormente quiere contactar conmigo o hacerme alguna consulta, por mi parte encantada. Así que voy a intentar ser rápida y breve en esta segunda parte. Bueno, vamos a ver. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Fenomenal. Bueno,
Algunos de estos conceptos ya los hemos comentado tanto Jerónimo como yo, y es la legitimación que tiene un ingeniero agrónomo ahora después de Bolonia, que tenga no solamente el grado sino el máster, para poder firmar y ser parte en un dictamen pericial o un dictamen en un juzgado. Es muy importante, insisto, el papel de los ingenieros agrónomos en este caso, que están colegiados y además que visan, porque es algo absolutamente que supone un valor probatorio, un garante para los abogados que presenten una pericial. Aquí os presento muchísima información al respecto de controversias que ha habido de competencia, legitimación, intrusismo profesional. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas porque hay muchísima jurisprudencia, muchísimas sentencias, pero bueno, para que los compañeros puedan echar un vistazo si tienen interés y entrar en cada una de ellas para ver un poquito a qué se enfrentan cuando tienen un juicio de estas características en el que hay un perito y un dictamen. En cuanto al ámbito civil y administrativo, pasar de nuevo por alguno de los conceptos y volver a redundar. En el acto de deslinde, como bien decía Jerónimo, podemos trabajar entre dos litigantes que sean privados, o un privado y uno público, o muchas veces dos públicos. ¿Por qué digo lo de los dos públicos? Porque a veces en un arroyo, por ejemplo, en una finca en la que pasa un arroyo, tenemos competencias de medio ambiente, porque es un hábitat natural para pájaros, para especies protegidas, forestales, para 1000 cuestiones. Pero tenemos también obras públicas. ¿Por qué? Porque obras públicas tiene competencia también sobre la parte, bueno, que está justo a unos metros cerca de cada una de las zonas de rodaje o de las carreteras. Pero es que además tenemos la Confederación Hidrográfica. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un arroyo o existía hace 50 años un arroyo, allí quizás no haya ni restos de agua, pero hay evidentemente una ribera delimitada de antaño y según los planos, allí hay competencia de Confederación Hidrográfica. Y luego a lo mejor tenemos al Ministerio de Agricultura, porque puede haber también cualquier cuestión o cualquier campo en el que estén haciendo algún tipo de investigación, actuación, es decir, ojo también con los del INDES porque en este tipo de cuestiones un ingeniero agrónomo sí sabe quién tiene la competencia de cada cosa. Imaginaos que estamos a lo mejor reivindicando una acción frente a un actor que no es el que corresponde. Pues aparte de inadmisión de demanda, pérdida de tiempo, tener que, bueno, pues imaginaos o que desestimen un recurso o lo que sea. Catastro. No vamos a entrar aquí solamente a los compañeros que sean abogados más jóvenes. Deciros que vamos a tener muchísimo trabajo todos los abogados porque con la nueva ley de catastro inmobiliario, con además la ley hipotecaria, va a haber mucho trabajo, sobre todo en la reclamación de los nuevos valores reales que está asignando el catastro a cada una de las fincas. Y como además esas fincas o esos inmuebles rústicos o incluso no rústicos tienen que ir georreferenciados, pues será necesario en el caso de un inmueble urbano acudir a un arquitecto y en el caso de un rústico acudir a un ingeniero agrónomo para que nos ayude con esa georreferenciación, incluso con esa valoración. Insisto, aquí tenemos muchísimo trabajo por delante los abogados. No voy a entrar un poquito más en el deslinde, tenéis aquí más información. Las expropiaciones igual, lo hemos comentado ya también tanto Jerónimo como yo, la necesidad del justiprecio, porque un ingeniero agrónomo, imaginaos a lo mejor algo tan tonto como que no se están considerando los olivos en una expropiación y si son 500 olivos, que es algo bastante normal, a 500 euros estamos hablando de 25.000 euros para nuestro cliente y no es poco. Y eso es solamente uno de los tantos conceptos que somos capaces de justificar y legitimar en un juzgado. Ayudas comunitarias a la agricultura. Hay también muchísima normativa estatal, hay muchas ayudas que están viniendo directas de Europa para modernización de infraestructuras, es decir, pues para poner riego, para poner placas solares, para comprar un tractor nuevo. Muchas de ellas finalmente no se conceden, es decir, los grupos al final políticos en cada una de las comunidades autónomas pues hacen propaganda de esto se va a cumplir, esto lo vamos a dar y estamos haciendo esta dotación y en muchos casos a nivel comunidad autónoma, incluso a nivel estatal, esas ayudas
las traen de la Unión Europea y las conceden a España para los agricultores y nunca llegan a los agricultores porque siempre hay un defecto de forma, usted no ha presentado bien el formulario, el agricultor que no sabe se queda sin poder acceder a esas ayudas. Entonces aquí también los abogados en convivencia y con la ayuda de un ingeniero agrónomo pueden ayudar a los clientes a acceder a ese tipo de ayudas que, insisto, muchas veces son mucho más difíciles de conseguir de lo que uno se imagina. Cesiones, concesiones de terreno, nulidades parciales. Ojo con esto, insistimos, porque ya no es tanto el que podamos sacarle más o menos valor o aportar más valor a nuestro cliente en una expropiación, en una pericia, sino que nos pueden directamente dictar la nulidad total o parcial de una pericial y nos quedamos absolutamente fuera de juego en un juicio. Delito ecológico. Comentaba también Jerónimo que no solamente en el ámbito medioambiental, sino también en la parte de vertidos y contaminación de las industrias agroalimentarias. Sabéis que además los altos ejecutivos, los responsables de dirección de las industrias, igual que en mercantil, pues al final en las mercantiles, en las sociedades limitadas o anónimas, el administrador es el último responsable y ahora también responsable penal de las actuaciones de la empresa, pues pasa lo mismo con las industrias agroalimentarias. Y os pongo algo tan simple en contaminación como en depuración de aguas residuales, en las que los ingenieros agrónomos también somos competentes. No es lo mismo la composición del agua residual de una industria que está criando cerdos, es decir, la suciedad que hay en ese agua viene, pues evidentemente, de la actividad de la cría de cerdos, a lo mejor a una empresa que se dedique a las naranjas, a hacer zumo de naranja. Pues exprime, transforma y envasa zumo de naranja. Los residuos y la contaminación es distinta. Entonces se necesita de un experto para poder valorar si realmente hay o no delito ecológico. Contra los recursos naturales, algo parecido, pero más orientado a dominio público o al sistema natural o, como bien decía Jerónimo, aquello que no está dominado por el hombre, ¿no? Ojo también con algunas cuestiones como desobediencia. Nos podemos encontrar muchísimas actuaciones y edificaciones dadas de alta como viviendas familiares, agrarias, naves. Hay cierta irregularidad en el ámbito agronómico, en el ordenamiento urbanístico, de construcciones que están declaradas como con una naturaleza, luego realmente son de otra naturaleza. Entonces, ahí los abogados tenemos muchísimo que decir para poder también juzgar y si en un caso o en otro caso tenemos más o menos oportunidad de estratégicamente orientar el caso hacia un lado o hacia otro para defender a nuestro cliente o simplemente pues para tumbar los argumentos y la posición de contrario, ¿no? Delitos contra la salud pública, igual. Y esto sí que, en esta cuestión, en lo social, sí que me gustaría pararme un segundito. Creo que para aquellos abogados que estéis ahora comenzando vuestra andadura profesional, el ámbito social, el ámbito laboral en agricultura es uno de los mayores focos de trabajo que podéis encontrar, sobre todo en algunas comunidades como en Galicia, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, que netamente son agrícolas, no son industriales. Y esto porque es así, porque como creo que ya da alguna pincelada Jerónimo, ha habido en la última reforma laboral una escasa, vamos a decirlo así, consideración a la filosofía de trabajo en el mundo agrícola. El mundo agrícola hasta ahora funcionaba, siendo muy breve, con jornadas reales. ¿Qué significa jornadas reales? El tipo de contrato funcionaba de la siguiente forma. Tú dabas de alta a un trabajador por un contrato por obra y servicio, pero no lo tenías trabajando a lo mejor 3 meses, sino que 2 días llueve, los 2 días siguientes no se puede entrar al campo porque hay barro, no se puede trabajar, con lo cual depende de la climatología. Empiezas a trabajar un lunes, a lo mejor martes, miércoles, jueves y viernes no puede trabajar y trabajan viernes, sábado y vuelven a trabajar lunes, martes, miércoles. Entonces se cuentan el número de días, el número de jornadas reales y eso es lo que se pone luego en nómina. Bueno, pues ahora esos trabajadores, eso se ha restringido muchísimo, casi se ha anulado porque hay mucha inspección ahora en la seguridad social, se ha anulado ese tipo de trabajo
o ese tipo de contrato y se pasa ahora a fijo discontinuo o se pasa al trabajador a indefinido. Imaginaos una explotación agrícola familiar pequeña, no puede tener a un trabajador indefinido. Es como si nosotros le decimos a un señor de la hostelería que el que va a contratar en temporada de verano durante 2 o 3 meses, en vez de tenerlo solo en los meses de playa o de máximo pico turístico, pues que lo tenga todo el año porque tiene que ser así para darle estabilidad laboral. Entonces, insisto, hay una filosofía y unas características asociadas al ámbito laboral y social en la agricultura que hacen realmente que los especialistas, abogados especialistas en este área tengan muchísimo trabajo. Igualmente con la fiscalidad, sobre todo con lo que comentábamos ahora de catastro, al final no deja de ser Hacienda y Hacienda significa liquidación tributaria. Entonces, todos aquellos que se especialicen también en fiscalidad, en tributario, en contencioso administrativo, para llevar a cabo recursos o toda la parte extrajudicial previa a cualquier tipo de juicio con la administración en cuanto a valores, también va a tener muchísimo trabajo. Responsabilidad patrimonial no es algo que se suele trabajar mucho fuera perdón, de ciertos ámbitos, pero en la agricultura es muy poco común y es también un área de trabajo en la que hay muchísima trayectoria para los nuevos incorporados. Marcas. Aquí tenemos ganadería, NODEC, la notoriedad, por ejemplo, ganada por marcas. ¿Cómo podemos nosotros evaluar la notoriedad de una marca más allá de lo que conozcamos y podamos significar dentro de la ley de marcas y patentes? Pues evidentemente un ingeniero agrónomo nos puede ayudar también a valorar esa notoriedad de marca. Y poco más, Alberto, yo dar las gracias y bueno, aquí tenéis también nuestro contacto por si algún compañero posteriormente pues quiere hacernos alguna pregunta. Espero haber sido lo suficientemente breve y rápida. Muchísimas gracias, María Luisa. Mirad, un momentito. Vale, tengo una pregunta respecto del tema de los regadíos, ¿vale? A ver qué podéis comentarme. Al respecto de los conflictos que se están produciendo entre confederaciones hidrológicas de España con regantes, teniendo en cuenta el nivel de sequía y las dificultades de acceso al agua. ¿Existe algún avance al respecto del llamado derecho hidrológico? ¿Cómo los ingenieros agrónomos nos pueden ayudar en esta materia? Pues Jerónimo aquí puede contestar mejor. Bien, bueno, los ingenieros agrónomos somos los que justificamos el uso del agua. Cuando hay una dotación de riego, dependiendo del tipo de cultivo, pues si es un cultivo arbóreo, tiene preferencias. Si es un cultivo herbáceo, como ha dicho antes María Luisa, anual, que cada año cambia, pues y dependiendo de la cantidad de agua disponible, pues se hacen unos dictámenes, unos informes para ver qué necesidad tiene cada cultivo, para transformar también tierras de secano en regadío y para obtener la dotación o no. Por ejemplo, aquí yo estoy en Sevilla, a partir de aquí, río Guadalquivir abajo, hay hay 30.000 hectáreas de arroz, que unos años se cultivan todas y otros años no, en función de la cantidad de agua que libere la Confederación para dotación de ese cultivo, ¿no? Entonces, bueno, pues se reparten, las comunidades de regantes son las encargadas de administrar el agua dentro de su demarcación territorial. En cuanto a las confederaciones, ya he comentado antes que son bastante inamovibles, son unos órganos muy pétreos, muy férreos, llevan toda la vida, en fin, cuesta mucho trabajo conseguir autorizaciones o modificaciones o legalizaciones de pozo y tal. Yo lo que echo de menos, pero ya es hablar de una opinión personal, es que hubiera un plan hidrológico nacional integral que permitiera repartir el agua en función de la necesidad y de la eficiencia en su uso, porque en todos lados se necesita.
incluso pues compensando económicamente y poniendo un precio al agua, porque si es más eficiente en Almería o en Murcia que en otra región, oye, pues se compensa económicamente y ahí todo el mundo sale ganando, ¿no? El plan hidrológico, pues por cuestiones ideológicas no está funcionando, pero desde el punto de vista técnico es una necesidad clara. Las desaladoras, todos los inventos que se han hecho luego para conseguir agua, el agua regenerada, esa sí es importante, que es el agua que las depuradoras urbanas permiten reutilizar, ¿no? Para regar campos de golf, por ejemplo, o para regar cultivos no comestibles, ¿eh? Incluso arboleda, los olivos con agua regenerada se riegan perfectamente. Pues sí, eso es bastante útil y hay bastante cantidad. ¿Qué pasa? Que falta las confederaciones y la autoridad competente, la administrativa, no está exigiendo la depuración completa que hace falta en muchos municipios. En España, también en Europa, sigue sin depurarse gran parte del agua residual que va a cauce. Entonces, ahí faltan unas infraestructuras que serían básicas y que nos permitirían obtener más agua útil para usos productivos. Por eso digo que muchas veces tenemos los presupuestos públicos tan desenfocados, se gastan dinero en cosas que, en fin, que son discutibles y hay necesidades que sí que están aprobadas por ley, que son exigibles, pero nunca les llega el turno. Es un tema complejo y, como ya he dicho, todas las confederaciones, todas las comunidades de regantes, las asociaciones y las federaciones de comunidades de regantes y todas, tienen muchos abogados a su alrededor. Un tema que no se resuelve nunca del todo. Quería comentar también una cosa respecto a lo que ha dicho María Luisa del tema fiscal. El papel de un ingeniero agrónomo en temas fiscales, bueno, es clave también porque en lo que respecta al mundo que nos compete, yo tengo encima de la mesa ahora 10 recursos Alteara, 10 informes de explotaciones agrícolas a las que le adjudican unos valores y unas cuantías de cosecha en años que ya han pasado superiores a los que ellos tienen declarado. Entonces hace falta unos informes que demuestren qué pasó ese año, por qué no la declaración no es igual que la de otro año, porque aquí un año coge mucha naranja y otro año no, ¿sabes? Entonces Hacienda, como, bueno, tienes tú que demostrarle que no eres, que no quieres defraudar, sino que las cosas son así, bueno, pues requiere. Entonces, el Tribunal Económico Administrativo también recibe muchos informes nuestros que nos demandan abogados. O sea, que los abogados nos llaman para eso. Vamos con otra pregunta. En relación con las modificaciones del catastro y las recalificaciones del terreno, si dichos terrenos constan inscritos en el registro de la propiedad, ¿podríamos aplicar el principio de que lo que consta en el registro, cuando sea información distinta del catastro, seguimos aplicando la que se estipula en el registro? ¿O en qué caso con la nueva regulación se implica que el catastro implica que el registro y el catastro debe ser modificado también para tener la misma información? ¿Cómo debemos proceder los abogados en este aspecto? Veamos, yo aquí separaría dos cuestiones. Una cosa es la propiedad y otra cosa es la información catastral. Lo que hay en el registro de la propiedad, a priori, lo que incluso si a veces puede concordar o no, hay que ir a la matriz, porque sabéis que muchas veces un propio bien inmueble puede pasar de uno a otro, de un propietario a otro, y uno en la parte descriptiva incluye, y tiene un leñero y tiene una ventana, o incluso puede también tener modificaciones no de la extensión, pero sí de la distribución. Entonces, sí, o incluso lo normal, María Luisa, que yo me he encontrado es que no coinciden catastro y registro. Nunca, casi nunca. Eso es. Por eso he separado en la pregunta que una cosa es el registro de la propiedad y otra cosa, como dice Jerónimo, es el catastro, que muchas veces se parece como un huevo o una castaña, no tiene nada que ver.
Yo a los compañeros abogados les recomendaría primero que mirasen todo lo que son derechos reales que hay en la inscripción, no en la descripción, sino en la propia, no en la parte descriptiva, sino en la propia matriz que hay incluida en el registro de la propiedad, porque eso es lo que va de alguna forma a condicionar el valor del inmueble. ¿Qué ocurre luego en el catastro? Bueno, el catastro tiene recursos propios para hacer levantamientos de plano, o sea, para ir allí o no ir, pero tener vía fotografía y hacer ellos la perimetración y la delimitación, y muchas veces cuadran o no cuadran con lo que aparece en el registro. Como los registros muchas veces tienen muchísimos años y no coinciden, el catastro tira para adelante, por decirlo así, y dice directamente, bueno, pues lo que yo digo va a misa y si alguien no está de acuerdo, que venga y lo reclame, porque fiscalmente es la base que se utiliza para recaudar. ¿Qué ocurre cuando hay una compra o una venta y alguien quiere actualizar? Y creo que iba a poner la pregunta, ¿alguien quiere actualizar en el registro de la propiedad? El catastro es base fundamentada para que de alguna forma podamos darla como fidedigna. Ahí la nueva ley hipotecaria lo que dice es, vamos a consultar al resto de linderos y si todo el mundo está de acuerdo y nadie tiene ningún problema ni nada que aportar, lo inscribimos. Pero, bueno, siempre que vaya acorde con ley, en la parte de registrar. Pero si no es así, el catastro nunca puede ser base fundamento para aportarla y modificar el registro de la propiedad. No sé si, Jerónimo, estás conforme o quieres aportar también algo. No, lo que iba a decir que Catastro tiene la intención, ahora está haciendo una revisión catastral de casi todo. Yo también he tenido que hacer en Extremadura un montón de revisiones catastrales de valoración, porque aparte de que el perímetro coincida, en fin, que todo eso lo hacen muchas veces sin visitar, sino con imágenes de satélite. Después hay que valorar la antigüedad del bien con fotos, ortofotos a lo mejor de los años 50. Mire usted, esto está aquí desde, o sea, tiene una antigüedad. Los materiales de construcción, las naves, las edificaciones, Catastro te pone en la revisión algo y después tú tienes que, y te utilizan a ti como técnico, como herramienta para luego reflejarlo en Catastro así. O sea, que una vez que tú has hecho una descripción y tal, muchas veces, vamos, lo que yo me he encontrado, lanzan señuelo de que, oye, pues, revisan un montón de cosas catastrales y tú vas allí, haces fotografías, demuestras la situación, tal y cual, y ahora coge Catastro eso de algo que no tenía catastrado y ya la prueba es tu informe de que aquello existe y es tal cual allí y tal. Con lo cual se está incorporando al catastro muchos bienes que no estaban y que pues están disparando a todo el mundo y al final los propietarios tienen la obligación de, bueno, poner aquello. Y Catastro yo creo que va a ser el referente futuro. O sea, ahora los registradores y los notarios tienen que referirse al catastro tienen que llevar referencia catastral en sus escritos, me parece. No sé si ya está obligado por ley, pero hemos estado en una jornada que nos han puesto, Catastro nos reunió a arquitectos, ingenieros agrónomos y notarios para explicarnos cómo es la nueva revisión, o sea, como los programas que usan, en fin, para los técnicos. Perfecto. Vamos ya con la última pregunta, que nos hemos ido un pelín de tiempo. Un poquito para cerrar. Bueno, lo que se ha comentado, en lo que respecta a la dependencia hacia otros países de España, pues, por ejemplo, Ucrania, para disponer de aceite de girasol o de cereales, ¿se ha tomado alguna medida o hay algún plan al respecto para poder suplir la falta de estos alimentos? Bueno, yo he mencionado... Sí, perdón. No, adelante, Jerónimo. Lo que he mencionado que este año la Unión Europea ha autorizado a cultivar las tierras en abandono. O sea, si un agricultor tiene 50 hectáreas, pues lo obligaban a lo mejor a 5 dejarlas sin cultivar como linde, en fin, para que la flora y la fauna silvestre pues tuviera allí su refugio y tal. Y dentro de la normativa verde de la Unión Europea, pues eso
permitirían ahora cultivarlo de girasol, por lo menos este año, porque va a haber carencias en la... Pero bueno, yo lo que entiendo que Europa, desde que llegó la nueva, vamos, la señora von der Leyen, que trajo esta filosofía, pues ha dado un salto hacia la sostenibilidad mucho más potente, mucho más exigente de lo que había antes, ¿no? Y bueno, el resto del mundo no tiene esas premisas, no tiene esas prioridades, ni Rusia, ni China, ni la India, ni Estados Unidos. Entonces, bueno, Europa está en una situación que, pues, que a lo mejor suben mucho los precios. Ya tenemos una inflación del 10%, ¿no? No tanto solo por la alimentación, sino por la energía también y otras cosas. Yo creo que hay que poner los pies en el suelo y nadie como los abogados o los técnicos, los ingenieros, para aplicar sentido común a las cosas. Sí, yo quizás redundar un poquito en lo que está absolutamente de acuerdo con lo que comenta Jerónimo y volvemos a la misma, separar la parte normativa o legislativa que al final no deja de ser política. Yo creo que al final la Unión Europea está intentando proteger o equilibrar a cada uno de los Estados miembros, pero muchas veces esa regulación no nos protege de lo que pasa en países fuera de la Unión Europea. Entonces, como bien dice Jerónimo, hay otros países que tienen una libertad absoluta de qué pueden plantar, qué pueden sembrar, qué pueden producir y en nuestro caso estamos absolutamente constreñidos por normativa, regulación que no permite a los países sacar ese valor añadido que tenemos en cuanto a recursos naturales, a capacidades, porque tenemos que, no de alguna forma, tenemos que concordar con las políticas europeas y no perjudicar a otros países miembros. Entonces, eso al final suponemos que va a derivar en eso, en incremento de precios, en limitación de la producción cuando tenemos capacidad y tenemos conocimiento y tenemos recursos, pero estamos limitados por la normativa. Yo, vamos, por solo un inciso, escribí hace poco un artículo que titulé Ideas frente a ideología, porque la realidad es que nos lastra mucho la componente ideológica de las normativas, de las leyes, ¿sabes? Pues bueno, muchísimas gracias a los dos. Recordaros a todos los asistentes, sobre todo los que os habéis conectado un poquito más tarde, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que han compartido María Luisa y Jerónimo y con nosotros, información sobre la agrupación de jóvenes abogados y algunos enlaces que os pueden resultar de interés. En concreto, un momentito que quiero compartir con vosotros. Un momentito la pantalla. Vale. Si se puede poner lo de las actuaciones estas que los programas... Una sesión que tienen mañana, también nos invitamos obviamente a buscar un poquito de información dentro de la propia página del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, luego también página del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos. Y la licitación pública es otro aspecto que no hemos tocado, pero que también tiene mucha carga jurídica. Y luego, como ha comentado antes Jerónimo, de la ASIAN, la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía, puede también resultar bastante interesante. Y ya concretamente, pues una formación que tienen prevista, por ejemplo, para mañana, tenéis a vuestra disposición información, nos podéis escribir sin ningún problema. Y la verdad, esperemos que esta sesión os haya gustado, que bueno, nos consta que habéis hecho preguntas bastante interesantes. Y nos vemos en la próxima sesión. Este jueves tenemos, por ejemplo, otra sesión de formación sobre el tema del teletrabajo, digamos, a nivel internacional. Y nada, os animamos a todos a participar. Tanto a María Luisa como a Jerónimo, daros las gracias por estar esta tarde hoy con nosotros, por vuestra cercanía, por hacernos además sencillo lo que es complejo, porque sin duda el nivel técnico es complicado y por ayudar a los jóvenes un poquito a que ampliemos un poquito la visión y también que nos vaya gustando un poco más el derecho agroalimentario.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Alberto. Una recomendación puedo haceros de lo que tenemos en el programa de actividades que vienen. Recomendar un par de cosas. Unas jornadas de innovación en alimentación que se celebrarán en Málaga dentro de un mes, porque ahí van muchas empresas que han tenido éxito, varias empresas. Eso en la presentación de María Luisa venía en el calendario, ¿no? Sí. Y otra es bueno, sí, quizás en la página web del colegio también aparezca, la jornada de innovación en alimentación. No la del Consejo, sino la del Colegio de Andalucía. Y otra es la Smart Agri-Food, que es una, yo creo, no sé, por ahí está, esa es, sí. Smart Agri-Food Summit, que es una cumbre donde las empresas, aquí hay empresas muy potentes en esto de la jornada de innovación en alimentación, y cada empresa nos cuenta su caso de éxito, que unas veces es producto, otras veces es sistema y otras veces es pues en comercialización, en fin. Y después la Smart Agri-Food Summit, que es una cumbre que llevamos celebrando varios años de empresas emergentes del sector agroalimentario. Ahí hay las propias empresas emergentes, están prescriptores, están inversores, y seguro que vienen bien que haya abogados por allí para todos los acuerdos y toda la creación de empresas que se puede generar en esa cumbre que dura 2 o 3 días. Es en septiembre. También está por ahí en el programa. Perdón por el abuso de confianza, pero quería recomendar eso. No hay problema. Si viene bien, sobre todo, acercároslo y que a todos los que os interese os pique un poquito el gusanillo sobre este tema o queréis buscar un área de especialización, animaros a que conozcáis, pues, encima de la mano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, pues, de Andalucía, pues qué mejor. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Esperamos poder también contar con vosotros en próximas ocasiones, y muchas gracias al resto de los asistentes. Que paséis muy buena tarde. Gracias, Alberto. A vuestra disposición. Gracias.